Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a comenzar el día de hoy estudiando una doctrina que pertenece a todo el mundo, que de diferentes formas y nombres se ha entregado y que busca que el ser humano logre el total y profundo conocimiento de sí mismo. Este conocimiento, llamado en la antigüedad, en el Medio Oriente y en el cristianismo primitivo, Filocalia, allá en Tíbet se le conoció como la doctrina de los muchos yoes, que se basa en el estudio de sí mismo y en el proceso por medio del cual el ser humano puede salir de la dormidez de la conciencia para penetrar al territorio del espíritu puro. Nosotros hemos cometido el error de confundir, de rotular aquello que habita en nuestra psiquis con diferentes nombres, pero todo lo que hemos hecho es fuera de la conciencia, es dentro del intelecto. Digamos, llamarle razonamiento o razón, memoria. Le hemos confundido a través de la palabra sentimiento, emoción, pensamiento. En psicología le hemos llamado alter ego, yo superior, yo inferior, etcétera, etcétera. Hemos creado un mundo de conceptos para estudiar por qué pensamos, por qué sentimos y cómo percibimos la realidad. Pero todo esto son funcionalismos del psiquismo subjetivo humano. Y existe un aspecto de nuestro psiquismo que es de tipo superior. Y ese aspecto de tipo superior es el que vive el proceso de la búsqueda del ser y de la verdad. De allí en fuera, dentro de todo esto, nosotros lo que creamos son teorías, suposiciones, basadas en el terreno del sentir o del creer, o que mediante un estudio analítico o deductivo, pues a través de la razón, del intelecto, la memoria, la comparación, etcétera, contrastado con otro mundo de teorías, afirmamos como verdaderas, pero que no tienen nada que ver con el psiquismo superior del hombre, con el psiquismo superior del individuo. Así, creamos nosotros nuevas cárceles para nuestra percepción de la realidad, en las cuales damos por hecho que en base al intelectualismo y la suposición estamos hablando de un terreno desconocido, que es la conciencia. La conciencia es tan desconocida para el hombre como lo es Dios. Definitivamente necesitamos un elemento sustancia a Dios en nuestro interior para poder comprenderlo. Porque ese Padre cósmico, ese Padre eterno, no es mente, es algo que está más allá de la mente. Ese aspecto que entendemos como Dios no es sentimiento, está más allá del sentimiento. Es una realidad de tipo superior que no puede ser comprendida y asimilada a través de los 5 sentidos, ya que los 5 sentidos pertenecen a un vehículo de expresión tridimensional llamado cuerpo físico, y a través de la recolección de la información que nos llega a nuestro interno, a través de ellos desarrollamos marcos conceptuales, mas no conciencia. La conciencia no tiene nada que ver con el proceso cognitivo común.
La conciencia es lo desconocido. Es la parte desconocida de nosotros, como lo es Dios fuera de la religión, fuera de la idea y fuera del concepto. De este modo, tenemos que analizar cómo está constituida nuestra psiquis para discernir entre el psiquismo inferior y el psiquismo superior. Nosotros no poseemos alma. Y me baso en la frase que siempre repito: el más perfecto, mencionando en paciencia, poseeréis vuestras almas, porque en el momento presente no se encuentra. Y ellos nos lo comprueban las noticias, los periódicos: fraude, homicidio, violación, aborto, abandono, asalto. Eso es lo que hay dentro del hombre. Una serie de impulsos que se formaron en su interior y que se expresan a través de la máquina humana. A través de esta máquina humana, todo nuestro mundo interior, psicológico y emocional, interactúa con el exterior, ya sea prejuzgándolo a través de esos prejuicios internos que abarcan toda la cultura del ser humano, como también reciben información de afuera hacia ese mundo interior, golpeando nuestras estructuras y reaccionando en base a lo previamente conocido y a la parte condicionada de la experiencia de nuestras vidas anteriores. Y tenemos a ese niño que llega por primera vez ante el mar y le aterra. Llega a la edad adulta y le aterra y no sabe por qué. Yo recuerdo el caso de una persona en Francia, la cual había desarrollado un tumor en la garganta. Esto lo vi en el History Channel, que fue un proceso de curación espontánea el que vivió esta persona. Resulta que le hacen una regresión hipnótica y esta persona había sido un soldado que combatió durante la Primera Guerra Mundial y recibió un tiro en la garganta, en el bosque. El tiro no lo mató inmediatamente, sino que tuvo una muerte lenta y desangrándose hasta que falleció. Como consecuencia de ese miedo y trauma, él desarrolla esta huella a la vida presente. Le hacen una regresión hipnótica, le hacen recapitular todo lo que sufrió y después de la sesión comienza el proceso curativo. O sea, en nuestro interior traemos también muchos dolores del pasado, muchos preconceptos del hombre hacia el hombre, del hombre hacia la mujer, hacia la riqueza, hacia la pobreza, hacia Dios. Hemos aprendido a odiar, hemos aprendido a bendecir, hemos aprendido a ser violentos, pero eso es lo oculto. Son los valores que venimos arrastrando de existencia en existencia, más nuestro marco conceptual presente como víctimas involuntarias del proceso cognitivo a través de los 5 sentidos. Entonces creamos un mundo interior y nadie se encuentra en el presente verdadero, porque aunque habláramos del presente y tratemos de estar aquí alertas intelectualmente hablando, no significa eso, el estado de alerta mental, un estado de alerta conscientivo. Porque el estado de alerta conscientivo emana del aspecto psíquico superior y te brinda discernimiento en relación a lo que se manifiesta en ti en forma condicionada y te permite diferenciar entre tu verdadera naturaleza presente, la que debe permanecer allí, y el ego. Sería absurdo pensar que una persona que practique este discernimiento pudiera mantener en ese instante un odio, una morbosidad, un resentimiento, una vanidad, algo condicionado, porque el elemento del presente, que es la conciencia,
te da discernimiento. El pez dentro del agua no ve el agua. ¿Acaso nosotros aquí vemos el aire? No lo vemos. Nuestro psiquismo superior puede crear ese discernimiento en lo que es para nosotros cotidiano y a la vez desconocido. Ese elemento, en lugar del agua y en lugar del aire, es la vida, con todos los sucesos que se corresponden a través de ella. ¿Alguien puede ver la vida? No. Vivimos los sucesos. Ese punto matemático entre nuestros 5 sentidos y la circunstancia que viene a nosotros, bajo los condicionamientos kármicos que nos sitúan en un tiempo, espacio, situación, y que llega a nosotros inevitablemente porque en nuestro interior hemos creado algo que atrae dicha circunstancia o que limita la abundancia de la vida. Es decir, aquello que el Padre prodiga abundantemente, nosotros en base a nuestras creaciones internas lo hemos limitado. Así es como opera el karma. Cuando estudiamos el psiquismo superior, tenemos que entender que el ser humano no posee un psiquismo superior totalmente desarrollado, lo que entenderíamos como alma o conciencia. Lo que el ser humano posee es esencia. Recordarán ustedes cuando hablábamos acerca de esas fuerzas psíquicas, integración psíquica creo que fue el tema, que hablábamos de ego, esencia y personalidad. Pues bien, la esencia es concebida como el material psíquico para crear alma. Cuando hablamos de material psíquico, no estamos hablando de pensamientos. Estamos hablando de la sustancia que usan los pensamientos. Cuando hablamos de material psíquico, no hablamos del sentimiento con su mutación emocional en nuestros cuerpos internos, sino de la sustancia que es consumida y transformada en dicho proceso. ¿O acaso no? Esa gama emocional y energética de la ira se percibe en nuestra atmósfera, ese mal humor, ese enojo, esa violencia, que hasta psíquicamente otra persona lo puede sentir. Te habla y hola, ¿cómo es que tienes? Es que te noto algo. Aunque tú hables con tranquilidad, se percibe. Porque todo tu aspecto energético, tus dimensiones internas, se violentan ante esos estados equivocados. ¿Y qué sucede cuando entra la pereza y el desgano? Aunque tengas 15 años, las hormonas en alto, llegas a tu casa y te cambia todo tu mundo energético, biológico, fisiológico, tus capacidades intelectivas. Cuando no quieres estudiar algo que no te gusta, desaparecen. Pero pregúntenles cómo programar un celular, cómo desbloquear un Xbox, cómo meterse a la Deep Web, y bien que saben. Porque entonces se amplía por funcionalismos del psiquismo inferior. Pero la esencia es el material a través del cual todo el psiquismo subjetivo se desenvuelve. El problema es que el psiquismo subjetivo adquiere individualidad. Entonces, el ser humano, el individuo, es una multitud. De fuerzas subconscientes constituidas por material psíquico que necesitan alimentarse constantemente a través del ser humano. Y cada uno de esas creaciones tiene su forma de pensar,
su forma de sentir y su forma de actuar. O sea, de operar a través de la base del árbol sefirótico humano o cabalístico, que es Malchut, el cuerpo físico, ya que a él pertenecen los 5 sentidos. Entonces, quien vive a esto se le llama ego. Es aquello que el Maestro Jesús, cuando le llevan aquel poseso, y él pregunta cuál es el nombre, ¿qué le contesta aquel ser? Somos legión. Y entonces los expulsa de y entra en una piara de cerdos, ¿no? Que se lanza al abismo. Bueno, esto que llaman legión, esto que conforma a los pecados capitales, los egipcios le llamaron los demonios rojos de Set. Y existían los príncipes rojos. Los príncipes rojos eran aquellos que habían transformado ese psiquismo inferior en psiquismo superior. Por eso mantenían la vinculación a través del color del nombre. Y no eran lo mismo. Esta multiplicidad dentro de nosotros es nuestra alma fraccionada a la inversa. ¿Qué habrá detrás de la envidia? Altruismo, gusto por el bien ajeno, desprendimiento, desapego, pero todo eso está colapsado a través de las experiencias de las vidas anteriores y se ha ido robusteciendo en la experiencia tridimensional, creando los sentimientos e impulsos precondicionados que somos incapaces de evitar. Y la gente actúa sin poder detener ese impulso. Miren, me sucedió antier. Creo que usted venía a terapia. Sí, estaba ahí usted. Ayer. Venía yo ahí subiendo, ¿no? Pongo mis intermitentes desde la subidita para poder estacionarme aquí adelante. ¿Y saben qué es lo que hacemos todos? Por esas fuerzas que nos obligan a hacer cosas. Pues ya sabrán, venía una persona en moto y ¡zum!, le acelera para darse atrás. ¿Y qué es lo que hace uno normalmente si va en una armonía? Intermitente, se está orillando, bueno, pues cambio de carril. Pero esa persona viene y se me pega detrás y maldice, y sus caras, ¿no? Y yo así, pásele. Y finalmente yo como quiera me eché de reversa. Al final no nos vamos a condicionar a la realidad de otros. Vamos a vivir nuestra realidad. ¿Pero a qué voy? A que esas personas no te lo hacen personal. No salen de su casa diciendo, en cuanto suceda esto yo voy a ir y me la voy a parar atrás. De hecho, en su percepción son víctimas. En su percepción, tú eres quien, aquí no se puede, y tienes tu justificación, porque es un impulso. Del mismo modo, aquella persona que con su coquetería desarrolla conflictos, es víctima de un impulso que le tiene condicionado y que le da una forma de pensar, de sentir y de actuar, de valorarse a sí mismo. ¿Comprenden? Por ejemplo, acá en este destino turístico, que se observa mucho el esmero de cierto tipo de damas, ¿no? Demasiado sexualizadas. Sí, a través del bisturí, a través de una inversión enorme, porque están condicionadas a una idea de lo que es el éxito, de lo que es el amor, y muchas veces se retornan valores que ya se han prostituido en otras vidas, y esos valores predominantes
que absorbieron la totalidad del psiquismo de ese individuo, solamente viven para repetir lo que están acostumbrados a vivir. Y eso se conoce como la rueda del samsara. Defectos más, defectos menos, nosotros hemos estado en diferentes situaciones de tipo psicológicas. Hemos sido ladrones, hemos sido violentos, hemos sido mentirosos, hemos sido hijos ingratos, hemos sido malos padres. ¿Por qué? Porque a través de las experiencias sucesivas hemos estado en diferentes posturas en base a la realidad. Y como hemos creado el ego, y el ego es multitud, esa multitud de agregados psicológicos en base a la intensidad o gama de cada individuo le genera una personalidad. Esos 7 agregados, esos 7 pecados capitales, son 7 tipos de energía dentro del psiquismo humano. Recuerden la ley del 7. Así, nosotros también poseemos esas fuerzas como fracciones de nuestra conciencia. O sea, que aquello que sería el alma tiene 7 partes específicas en relación a la fuerza representada por los planetas principales de la astrología. No es que los planetas condicionen la creación del alma, de hecho ellos están condicionados por la ley del 7. Entonces, ese aspecto solar luminoso de nuestra conciencia, que debería de ser el ser, la parte más superior del psiquismo humano, es desplazada por el orgullo. O sea, eso que debería ser sabiduría, servicio, humildad, se convierte en orgullo. O sea, deseos de brillar, como un placer malsano y personal, no cósmico, universal, de servicio, y nos convertimos en sabiondos, altivos, prepotentes, presumidos, vanidosos, todos los defectos que integran el orgullo. Esa parte de nuestra conciencia, que será representada por Marte, fuera de nosotros. Cuando pensamos en Marte pensamos en guerra, pero no, también es fuerza, habilidades, destrezas, estrategia, táctica, estadismo, en fin. En nuestra alma deberían de existir aquellas cualidades de fortaleza espiritual para vencer las fuerzas negativas, para tener voluntad para cumplir las órdenes del Padre, así en la tierra como en los cielos, para poder trabajar sobre nosotros mismos, para poder llevar a cabo importantes misiones por la humanidad, etcétera, etcétera, para levantarnos del fracaso. ¿Pero en qué se ha convertido eso en nosotros? En aspectos de la ira, violencia, irritabilidad, desesperación, derrotismos, impulsos homicidas, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de los pecados capitales se diversifica porque el alma está compuesta, o debería estar compuesta, de infinidad de virtudes que describen al Creador. Por eso es que existen tantos dioses en todas las culturas del mundo, porque cada dios es y no es un dios, pero también describe una faceta del Creador. En nosotros, a su imagen y semejanza, nuestra alma debería de contener las virtudes de todas las divinidades que existen en el cosmos. Pero, como está todo eso fraccionado, no está en armonía, no está integrado y está caído, por eso tenemos una multitud de defectos humanos, que algunos, con lo que yo anoté anteriormente, justifican como, bueno, es que el sexo es una necesidad
y por lo tanto vas a andar con 3, 5 mujeres. Bueno, y por lo tanto la masturbación es una necesidad. O bueno, no. Estamos hablando nosotros de psiquismo, no de teorías. Cuando hablamos de psiquismo es el estudio del alma. El aspecto superior de la psiquis en nosotros es la esencia. Y de ella hay libre solamente un 3%. El 97% del resto de esencia ya está condicionada. O sea, no es libre. Compone, constituye e integra cada uno de los defectos que se encuentran en los pecados capitales o ego. ¿Comprenden? O sea, ya está cristalizada. Y por eso tenemos esta humanidad caída, que ignora que existen otras regiones, que no es vehículo para que el ser se exprese, llena de intereses, mezquindades, depravaciones y egoísmos. Inclusive, el ser humano más bueno que podamos ver es terriblemente egoísta. Porque mientras él está en paz, no hace nada por ayudar a otros. Hay veces en que el egoísmo se manifiesta como, bueno, es que soy testigo, sé, conozco, pero no digo nada por no quiero problemas. Y te dejan caer, ¿no? Proc. ¿Quién me hace más daño? ¿El que me agrede o el que me puede sacar del problema? Entonces, vean ustedes cómo el bien y el mal son palabras que no entran en el estudio del psiquismo humano, porque se convierten en elemento de juicio, o sea, echarle la culpa a otro que está peor que yo, o justificación cuando se trata de mí. Y esto no se trata de ello, porque todos contenemos a todos. Es decir, cada rasgo de personalidad que yo veo en un individuo, aquel es envidioso, aquel es rechismoso, aquel es conflictivo, aquel es ratero, aquel es traicionero, aquel es... Todo el mundo vive en mí. Si no, estaríamos en un planeta con otro nivel del ser. Estamos en el planeta que corresponde a nuestro nivel del ser. Entonces, ¿dónde entra que somos seres de luz? ¿Verdad? Y ahí nos colocan invitándonos a esto. Ay, ser de luz, ven, preséntate y ayúdanos. Este aspecto de la esencia se consume minuto a minuto, segundo a segundo, a través de la manifestación de lo condicionado mediante estos procesos. ¿Quién no piensa? ¿Quién no siente? ¿Quién no tiene un impulso en cada presente de la vida? Pero está condicionado, porque no es consciente del proceso. La esencia, ese 3% de esencia libre, debe de convertirse en conciencia. O sea, la esencia es la conciencia dormida. Vean ustedes, y esta parte ya está condicionada. Entonces solamente queda un 3% de esencia, un germen de alma en el individuo que irradia psiquis. Esa psiquis que va a dar base al pensamiento, sentimiento, impulso, se va ramificando en diferentes aspectos que vamos a ver más adelante y se conocen como catesis libre, catesis ligada y catesis suelta. Surge solamente para ser tomada por el aspecto egoico, condicionado, que necesita a su vez alimentarse. Y por eso un enojón no puede dejar de ser enojón. Por eso una persona con cierto acondicionamiento de la realidad no lo puede cambiar. Puede autocontrolarse, puede suprimirlo, puede respirar hondo, puede agarrar un libro religioso y, ay, Dios mío, ayúdame. Pero no puedes cambiar los ritmos de tu corazón, de tu sentimiento, de tus impulsos. O en el mundo físico lo cambias, pero en el mundo de los sueños continúas cayendo en la misma situación. Aquí no peleas con nadie,
¿Y qué tal cuando duermes? ¿Verdad? Ahí está con las pesadillas. Entonces, en este mundo, esa persona que no tiene un conflicto, pero lo tiene en las capas profundas del subconsciente. Y entonces tú, aunque no seas un envidioso activo en el presente, por donde andes siempre te envidian, porque tu subconsciente está trayendo todo eso. ¿Comprenden? Entonces en el mundo no hay víctimas, hay reciprocidades. ¿Comprenden? Una persona que posee un nivel del ser exaltado no va a atraer las cosas que corresponden a otro nivel del ser. No trae lo que uno lleva. Solo que estamos en un punto matemático de expresión tridimensional de acuerdo a la ley del karma. Y no significa que seamos mejores o peores que otros por la expresión del nivel de realidad en el que estamos. Digamos, nivel socioeconómico, color de piel, características físicas. Porque en realidad nosotros contenemos a todos. Todos somos iguales. Porque todos tenemos la conciencia dormida. La esencia se ve activa en un bebé. Y vemos su luminosidad. Vemos su inocencia, su presente, y vemos que tiene capacidades espirituales, que habla con algo que está a tal altura, en fin, porque tiene su parte espiritual activa. ¿Saben por qué? Simple y sencillamente, porque su cuerpo físico no soporta la vibración del ego. Entonces, el ego va reincorporándose en la ventana tridimensional que es el cuerpo gradualmente. Fíjense de lo que estamos hablando. Y conforme el ego comienza a tener potestad de expresión, la esencia del niño se va durmiendo. ¿O acaso ven actualmente un niño de 8 años con la expresión y la faz serena, pura y relajada de un bebé de 9 meses? No, el chamacastero, ¿por dónde te va a dar? ¿Verdad? Ya trae una programación. Ya su ira, su violencia ya está allí. ¿O acaso vemos a un bebé de, no sé, 2 años que la primera palabra es mamacita? ¿Verdad que no? Porque todavía no puede entrar ciertos yoes como los de la lujuria. Vemos cómo la esencia poco a poco va perdiendo terreno. Aparte la educación que le des. Aparte el televisor, sus karmas particulares. Fíjense. Pero una parte de esa criatura, independientemente de ella, está condicionada. Por eso hay niños que, aunque les des todo, tengan una niñez hermosa, y luego cometen barbaries. ¿Cómo es posible? Por el tipo de valores que retornan allí. Niños que tratas muy mal, pero traen también valores positivos y te perdonan todo. ¿Verdad? Y esto, híjole, o sea, ya quisiera yo un padre así, una madre así, y... no quisiera. Y a este le tocó y nunca los abandonó en la vida. ¿Verdad? O ya no sé ni qué se dice. O madres que trataron muy bien al hijo y el hijo les pagó muy mal. ¿Cómo es posible? ¿Con qué elemento de juicio ese hijo pagó con bien al que le hizo mal o con mal al que le hizo bien? Porque ya trae una condición también en base al karma de los padres. ¿Entienden? También. Entonces, esta gran telaraña del universo, este gran principio inteligente, vean todo lo que teje. Pero no importa si eres más bueno o más malo que otros. Al fin y al cabo, estás viviendo el mismo proceso a nivel psíquico, que es tener la conciencia dormida. Y esa separación de almas por parte de la divinidad no opera en base a quién es bueno y quién es malo, sino a quién despierta y quién no. Que fue lo que vimos en la clase de la transmigración de las almas. ¿Se acuerdan? Que esa no se pudo grabar tampoco, ella sí se perdió. Entonces, esa esencia poco a poco va perdiendo luz y brillo en el niño. Al niño no le falta vitalidad.
y tiene unos enormes recursos biológicos, energéticos, áuricos, que respaldan su crecimiento, desarrollo, inteligencia, brillo, aptitud. La emoción positiva le rige y saca más energías y uno se agota. Debido a que la esencia, la manifestación de ella, no consume la psiquis que genera, la sustancia que emana. Pero el ego eso lo consume a través del pensamiento, imaginación, fantasía, sentimiento precondicionado, tensión muscular, orgánica, toda esa química emocional que hay en nuestro interior, y entonces consumimos todo el principio de vitalidad y surge el estrés. El estrés es una característica de la conciencia dormida, de esa fuga de vivir hacia afuera. Entonces, hablamos de un 3% de esencia, lo que permite en un niño. ¿Qué sucedería si esto fuera conciencia? Hasta la palabra lo dice, conciencia. O sea, con sabiduría. Y el niño es inocente. Tú lo colocas en la orilla de un puente, el niño se va a caer porque es inocente. El niño gatea la carretera. El niño es inocente, no tiene ciencia. Eso hay que convertirlo en conciencia. Y hay que liberar la psiquis que está condicionada. ¿Qué sucedería con un individuo que logra cristalizar en su psiquis un 1% de conciencia? Un 5% de conciencia. ¿Saben qué es un ángel? Aquel que posee el 100% de conciencia liberada. Y siguen los grados de los maestros. Vean ustedes. Pero hoy el pseudoesoterismo pues nos ha hecho un revoltijo. Te hacen creer que ya eres alma, que ya eres un ser de luz, que tú emanas divinidad, ¿Se imaginan lo que podría ser un individuo que realmente está progresando en el terreno de la conciencia? ¿Ustedes creen que una persona de infraconsciencia le van a obedecer los seres superiores? Pero es lo que más se vende, ¿no? Ponte tu medallita de las sueñas y viene el arcángel Rafael corriendo. Así, de veras. Es tremendamente ridícula la forma en que hoy se expresa el esoterismo mercantil. Pero más ridículo es creerlo. Porque el esoterismo de siempre y el hermetismo de siempre ha conocido claves que te muestran que el conocimiento da poder, pero no cualquier conocimiento. Y el poder cuesta. Y ese conocimiento y ese poder, si no hay potestad, no te funciona. Por ello aquellos que trataron de expulsar demonios en nombre de Jesús, ¿verdad? Y no lo pudieron hacer. Y decía él que no todo aquel que oraba en su nombre, ¿verdad?, lo conocía. O sea, no lo ha encarnado, no lo ha ido asimilando. Así, la doctrina de los muchos yoes en la antigüedad se entregaba al neófito, al aspirante, por parte de maestros clarividentes. ¿Por qué? Porque el ego si el ego es contrario al alma y vemos que el pensamiento, emoción muta las vibraciones de nuestros cuerpos sensibles, a ojos vistos, así físicamente tú ves a alguien y no ves que ego está ahí, ¿verdad? Te topas a aquella persona y tú, hija de tu vida, ¿verdad? Y aquella persona pues ni se imagina lo que estás pensando, sintiendo. O viene aquel hijo desobediente, en plan, a el hijo desobediente, y tú simplemente por didáctica pones tu cara así. Pero es didáctica, pues ni modo que le aplaudas sus travesuras, ¿verdad? Aunque te mueras de risa por dentro, tú. Pásale. Pero un clarividente
sí va a ver tu mundo interior. Aquí el problema es que el individuo está tan compenetrado con el psiquismo inferior, el ego, que cree, que percibe, que siente que ese sentimiento y que ese pensamiento es de nosotros. Atención con esto. Entonces no hay un elemento de juicio que pueda decir que esto que pienso y siento no es mío, sino que me vive, lo vivo. Y eso se llama autoengaño, porque tenemos una percepción del presente condicionada. ¿Cómo podemos ayudar a alguien así? En la antigüedad un clarividente sabía perfectamente el porqué de la situación. Sabía qué estabas pensando, qué estabas sintiendo, qué sentimiento venía, qué sentimiento previo hubo, el porqué de tu mirada hacia la izquierda, el porqué de tu mirada a la derecha, el porqué de tu idea de salir adelante, lo que hay detrás de la idea de odiarte a ti mismo. Y entonces el clarividente te podía instruir en base a tu pensamiento, sentimiento, poniéndolo en tu contra. O sea, tú aquí y ahora volteaste cuando venía aquella persona porque tu parte telépata ya la había presentido y le odias. Desde tal conversación. Y tú, bueno, honestamente no me cae bien, pero ¿por qué? Si no se conoce. ¿Por qué si no conoce la historia de su vida ni en la tuya? Desde tal existencia tienen tal conflicto. Y eso que hay en ti se llama resentimiento, manifestándose a través del movimiento y de seccionar tu consciente hacia otra cosa para excluirle de una forma inconsciente. ¿O no lo han visto? Ciertas navidades se reúnen las familias, etcétera, y hay personas que pareciera que se van evitando, ¿no? Pero ni ellos se dan cuenta. Y al final ya se, hola, pero tú notas